Entonces, bueno, qué gusto saludarlas y nuevamente podernos encontrar en este hermoso espacio, ¿no? Que hemos venido pues teniendo semana a semana y poder ir aprendiendo, ¿no? Más sobre la palabra de Dios y lo que a Él le agrada, ¿no? Entonces, es así como el día de hoy, pues vamos a hablar sobre este tema muy interesante que es el culto a los ángeles. Bueno, y así pues iniciaré con respecto a este tema contando una historia que, bueno, nos relata la autora del material, ¿no? Y ella dice que visitando a una amiga empresaria, notó que en cada rincón de su oficina, pues ella tenía una vela de distinto color prendida, ¿sí? Y también, pues, pequeños ángeles en diferentes lugares de sus muebles. Y cuando ella contestó una llamada telefónica, notó que al despedirse le dijo a la persona del otro lado, no te olvides de tu ángel. Entonces, miramos que, pues de esta manera, ¿no es cierto? Hay ya algo aquí que nos llama la atención, ¿no es cierto? Hay como ese, podemos decir como que ya un culto a los ángeles, porque vemos diferentes cosas que nos llaman la atención, ¿no? También otro ejemplo, es como si una persona tiene curiosidad por temas espirituales y esa persona se compra un libro que enseñe sobre cómo comunicarse con tu ángel guardián, por ejemplo. Entonces, en ese libro le aconseja a encender velas, repetir oraciones especiales, pedir ayuda directamente a su ángel, por ejemplo, para que le conceda paz, protección. Sí, y con el tiempo esa persona pues empieza a hablar más con su ángel que con Dios y a poner su confianza en este ángel y creer que su bienestar va a depender de ese ser espiritual, ¿sí? Entonces, es así que ya vamos viendo que será evidente, pues, que realmente existe un culto de invocación a los ángeles, ¿sí? Ignorado o a veces a sabiendas que lo que hacen es prohibido por Dios. Entonces, vamos a ver en esta noche o en este día, pues que efectivamente ya Pablo nos advierte sobre este tipo de cultos, ¿sí? Y vemos que en Colosenses 2:18, él nos advierte que hay gente que aparenta tener humildad, adora a los ángeles, siempre habla de las visiones que ha tenido y quiere que todos la imiten. No les hagan caso, nos dice, ni dejen que decidan lo que ustedes deben hacer. Ellos presumen de lo que no han visto y se guían solo por ideas humanas. Esto es en la Biblia de lenguaje actual, ¿sí? Entonces, vemos que este versículo es una advertencia que Pablo nos hace a los cristianos contra los falsos maestros, que promueven prácticas como la falsa humildad, la adoración de ángeles y la búsqueda de visiones, ¿sí? Estos falsos maestros promueven la adoración a los ángeles, apartándose de Cristo como la única fuente de verdad y de la relación con Dios. Entonces, vemos que la Biblia nos enseña que nos rodea un mundo espiritual, ¿sí? Este mundo espiritual es tan real como este que podemos palpar, ¿no es cierto? La diferencia es que el mundo espiritual por lo general no se puede ver con ojos físicos, ¿sí? Pero la Biblia nos da suficiente evidencia, pues, de que existe este mundo espiritual. Y de hecho es el que realmente rige el mundo visible también, y no al revés. En este mundo espiritual que no podemos ver, pues se encuentran seres malignos, como Satanás y sus demonios, ¿sí? Eso es evidente. Pero también se encuentran seres hermosos que pertenecen al reino de Dios. Y aquí nos referimos a los ángeles. Ahora bien, muchas veces hay mucha ignorancia sobre los ángeles y los arcángeles, los querubines, serafines, ¿no es cierto? Que los hemos escuchado mencionar.
Entonces, vamos a ver cuál es el significado de ángel, ¿no? El nombre de ángel deriva del latín angelus y del griego ángelos, ¿sí? Cuyo significado es mensajero. Esto lo describe Juan en el libro de Apocalipsis 1:1. Entonces nos dice, esta es la revelación que le dio Dios a Jesucristo para mostrarles a sus seguidores lo que pronto tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel para darla a conocer a su siervo Juan. Entonces, en este versículo vemos que la transmisión del mensaje fue una revelación divina, ¿no es cierto? Enviada a Juan a través de un ángel. Juan fue testigo ocular, ¿no es cierto?, de esta revelación y da testimonio de su veracidad. En la Biblia tenemos otro ejemplo, que es en Lucas 1:27. Lo hemos leído, ¿no es cierto?, y conocemos el ángel que llevaba un mensaje para María, ¿sí? En Lucas 1:27 nos dice, el ángel llevaba un mensaje para una joven llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con José, quien era descendiente del rey David. Entonces vemos aquí que se da esto de que ángel es mensajero. Y San Agustín nos explica que los ángeles, como veremos más adelante, son espíritus, pero no por ser espíritus son ángeles, ¿sí? Y aquí es muy importante poder aclarar estos conceptos, ¿sí? Eh, Cuando son enviados, son ángeles, es decir, estos seres espirituales tienen un oficio, ¿sí? Y es el ser ángeles, que quiere decir mensajero. ¿Sí? Entonces, ahí para irnos nosotros como clarificando, porque a ver, yo he aprendido mucho, y pensaba que eran ángeles y ya eran, me los imaginaba tal vez como personas, así como los han graficado, ¿no? Pero ahora comprendemos que son seres espirituales, ¿sí? Y cuya misión es ser mensajeros. Y por eso se les llama ángeles. Entonces, su naturaleza es espirituales, son espíritus. Y su oficio es ser ángeles, mensajeros, ¿sí? Entonces, tenemos que, a raíz de esto, la existencia de estos seres espirituales llamados ángeles, se ha creado la angelología, ¿sí? Y la angelología moderna, ¿qué pasa? Aquí viene la situación de que estos eh, quieren pues tratar a los ángeles como dioses, con poder e influencia personal, ¿sí? Y esto ya se convierte en una variante que tiene el ocultismo. Incluso esta angelología los agrupan en 3 bloques, 9 rangos, entonces se crean toda una serie de nombres que les dan a los ángeles, ¿ya? Hay incluso un día de la semana que rige a cada ángel, ¿no es cierto? Y a los arcángeles. Y hay, vemos en el comercio que hay velas de diferentes colores, en fin, ¿no? Para hacer homenaje a los ángeles, ¿ya? Y tratarlos, endiosarlos, ¿sí? Pero vemos que todo esto es una práctica ocultista que a Dios no le agrada. Y por eso vamos a ver qué nos dice la Biblia sobre los ángeles. Así que, como decíamos, sabemos que el mundo espiritual existe, ¿no es cierto? Y los ángeles vemos que están para ayudarnos, ¿sí? Y fueron creados así. Y no debemos desconocer, ¿no? De qué forma ellos existen, ¿sí? Entonces, vemos que en Hebreos 1:13-14 nos dice que Dios nunca le dijo a ningún ángel, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos bajo tu poder. Todos los ángeles no son más que espíritus al servicio de Dios y son enviados para ayudar a los que recibirán salvación. ¿Sí? Esto con respecto, como decir, a su oficio, ¿no es cierto? Ya veíamos que son mensajeros.
Y con respecto a su naturaleza, como seres espirituales, vemos que ellos nos dice aquí en Apocalipsis 19:10. Entonces me postré a sus pies para adorarlo, pero me dijo, no, no me adores a mí. Yo soy un siervo de Dios como tú y tus hermanos que dan testimonio de su fe en Jesús. Adora únicamente a Dios, porque la esencia de la profecía es dar un claro testimonio de Jesús. Entonces, vemos aquí en este versículo que con respecto a su naturaleza son seres creados y más antiguos que el hombre. Bajo ningún aspecto deben ser adorados o invocados, ¿no? Y esto nos lo deja ver el mismo ángel aquí en este versículo que vemos en Apocalipsis 19:10, donde nos muestra que cuando Juan intenta adorar a un ángel, este lo detiene, ¿no? Y le dice, pues no, no hagas eso, ¿no? Adora a Dios. Y aquí el ángel se presenta a sí mismo como siervo de Dios, al igual que Juan. Y nos enfatiza en este versículo que el propósito de la profecía es dar testimonio de Jesús, no dar testimonio del propio ángel. ¿Sí? Entonces, vemos este versículo que claramente pues, nos habla sobre el propósito de los ángeles. Entonces, y vamos a mencionar también hoy algunas características que la Biblia presenta sobre los ángeles, ¿sí? Y en primer lugar, vamos a ver que los ángeles son, como hemos dicho, son seres espirituales creados por Dios, antes incluso que el mismo hombre, ¿sí? La palabra nos enseña en Colosenses que en Cristo Jesús fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, ¿sí? Sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, no sabemos en qué momento de la eternidad fueron creados los ángeles, ¿sí? Pero lo que sí es seguro es que vemos que los ángeles ya existían desde antes de la creación del hombre. Y todo lo demás, incluyendo los ángeles, pues es una creación divina, ¿sí? Otro aspecto, vemos que los ángeles son espíritus y por tanto son inmortales también. Que ellos no tienen cuerpo físico como nosotros, ¿no es cierto? Que estamos limitados por el peso corporal, la gravedad y otros factores, ¿no? Y los ángeles pues se manifiestan a veces en apariencia similar a la del hombre, ¿sí? Aunque pueden ser de distintos tamaños, no están sujetos a los factores que a nosotros sí nos limitan, ¿no? Ellos pueden aparecer, desaparecer y son espíritus inmortales y no están expuestos a la muerte física como los cuerpos humanos, ¿sí? Los ángeles, como vemos, son espíritus, pero es muy curioso, me llama la atención, que ellos tienen también la capacidad, como hemos visto en la palabra de Dios, de asumir forma humana para manifestarse al hombre, como sucedió, por ejemplo, en Génesis 19, ¿no? Con los ángeles que llegaron a la casa de Lot en Sodoma. Recordemos que ellos nos menciona allí que tomaron apariencia humana y eran tan hermosos que los hombres perversos de la ciudad les querían hacer daño, ¿no? Y hay muchos ejemplos que vemos que ellos toman apariencia humana, ¿sí? Luego tenemos otra característica, que los ángeles pertenecen a Dios, ¿sí? O sea, aquí ellos son puros, ¿no es cierto? Y santos. Mm, ellos le pertenecen a Dios. Esto habla de los que no se rebelaron contra Dios, ¿no es cierto? Porque recordemos que, por ejemplo, Lucifer, ellos sí se rebelaron, ¿no? En cambio, los que no, pues quedaron siendo puros y santos porque nunca han pecado ni desobedecieron, ¿sí? Ellos son sumisos a la autoridad de Dios. Entonces, esto también nos muestra en Mateo 25, ¿no? Los ángeles como seres santos.
Sin embargo, aunque son santos y son perfectos, también nos dicen que tienen libre albedrío, ¿sí? Y estas características no los revela, por ejemplo, aquí viene eh, esta decisión que tomó este ángel Luzbel, ¿no? Él tomó la decisión de, siendo un ángel de luz, decidió rebelarse contra el Creador e intentar tomar el trono de Dios. Y así también la palabra de Dios nos da a entender que pues fueron con él un grupo de ángeles que decidieron seguirle, ¿no? Entonces, por eso es que Lucifer tiene como unos demonios que le acompañan, ¿no? Que quisieron rebelarse contra el Señor. Entonces, por eso Dios les expulsó de su presencia y se convirtieron en lo que hoy conocemos como Satanás y los demonios. Pero los que no se rebelaron, pues siguen al mando del Señor, de Dios, que están para su servicio, ¿sí? También vemos que los ángeles son millares de millares, ¿sí? Su cantidad es incierta, aunque en el libro de Daniel dice que son millares de millares. En Lucas 2:13 también se habla de multitud. Dice que apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, ¿sí? Que alaban a Dios y están para adorarle a él. Bueno, entonces, también otra característica, pues nos dice, bueno, dentro de esto que son asexuados, es decir, no tienen sexo, pero en la Biblia encontramos que se refiere como varones, ¿no? Esa es otra característica. Muy bien. Y vamos en este tiempo, pues también a ver esa clasificación de los ángeles. Y vamos a ver que una de las primeras clasificaciones como para conocer, ¿no es cierto?, qué son los ángeles, ya hemos visto cuál es su definición, ¿no? ¿Qué es lo que la Biblia nos habla acerca de los ángeles? Y ahora veamos su clasificación. Y la primera nos dice el ángel del Señor. Esto lo distingue de cualquier ángel. Este tiene la capacidad de perdonar o retener las transgresiones. Mire, el nombre de Dios está en él. Es lo que Isaías llama el ángel del Señor. Y esto nos dice aquí en Éxodo 23, 20, 22. Dice la palabra de Dios. He aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligen. En este versículo, entonces, vemos que aquí se refiere a que el ángel del Señor, en definitiva, es Jesús. ¿Sí? A esto se refiere con el ángel del Señor. Tenemos como segundo el arcángel. Sería un ángel principal o mensajero de Dios. Entre estos arcángeles se destacan Miguel, que vemos en el libro de Judas, en el capítulo 9, dice, ni siquiera el arcángel Miguel, cuando estaba discutiendo con el diablo sobre el cuerpo de Moisés, se atrevió a maldecir al diablo, sino que le dijo que el Señor te reprenda. Miren que aquí notamos que ellos siempre se someten a la autoridad de Dios. El otro arcángel que nos menciona en la Biblia, que hace referencia, es el arcángel Gabriel. Y vemos que lo mencionan en Lucas 1:19. El ángel le respondió, yo soy Gabriel y estoy a las órdenes del Señor. Él me mandó a hablar contigo para darte esta buena noticia, ¿no? Haciendo aquí referencia al tema de la anunciación.
Ahora vemos en esta clasificación de los ángeles, este tercero que se puede enumerar, pues los ángeles de las naciones. Esto lo menciona en Apocalipsis 14:6. Nos dice, luego vi a otro ángel que volaba alto en el cielo. El ángel tenía una buena noticia eterna de victoria para anunciar a los que viven en la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo. Aquí vemos que nos habla, en este pasaje nos enseña de un ángel que proclama un mensaje de salvación y es para toda la humanidad, sin distinción de ningún tipo, ¿no es cierto? Luego en la palabra de Dios nos mencionan a los querubines, que son unos ángeles, se puede decir, de elevada posición, quienes están relacionados con los fines retributivos, redentores, y esto lo vemos en Génesis 3:24, cuando Dios expulsó, ¿no? A Adán y Eva, dice, los expulsó y luego puso al oriente del jardín del Edén unos querubines y una espada en llamas que giraba para cerrar el camino de regreso al árbol de la vida. Y también vemos que menciona los querubines en Éxodo 25:22. Entre los dos querubines yo me encontraré contigo y te diré lo que los israelitas deben o no deben hacer. Este versículo, miren, hace referencia que Dios se encontrará con Moisés y le hablará desde sobre el propiciatorio, ¿no? Que es la tapa del arca del pacto situada entre los dos querubines, ¿sí? Y por último, la Biblia nos habla de los serafines, ¿sí? Y aunque poco se habla de ellos, sí hay en Isaías 6:2-4 donde nos menciona a los serafines. Y significa seres ardientes, ¿no? Y esto alude a ese amor fervoroso por Dios. Y por eso en Isaías 6:2-4 nos dice, vi además a unos serafines que volaban por encima de Dios. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas volaban, con otras 2 se cubrían la cara y con las otras 2 se cubrían la cintura para abajo. Con fuerte voz se decían el uno al otro, Santo, Santo, Santo es el Dios único de Israel, el Dios del universo. Toda la tierra está llena de su poder. Mientras ellos alababan a Dios, temblaban las puertas del templo y éste se llenó de humo. Entonces vemos aquí que hay estas clasificación, se puede decir, de los que aparecen en la Biblia, como hemos visto, todo este sustento bíblico, ¿sí? Como es un poquito extenso, entonces nos faltarían conocer en la siguiente clase cuáles son sus funciones, ¿no? Que son muy variadas. Así que hasta este momento, pues vamos ahora a ver unas conclusiones, ¿sí? Para no llenarnos de tanta información, sino como ir analizando con detenimiento, porque es un tema muy interesante, muy bonito que nos abre, ¿no? Como decirlos, ese conocimiento para no dejarnos engañar, ¿no es cierto? Y no caer en ocultismo. Entonces, vamos a ver. Como primera conclusión, podemos decir que los ángeles, como hemos visto, no deben ser adorados, ¿no es cierto? Porque solo Dios merece adoración, ¿sí? La adoración a cualquier otro ser, incluso angelical, pues, ¿qué va a pasar? Que nos va a desviar el corazón de Dios, como en el ejemplo que puse al inicio, ¿no? Si esta persona compra, como decir, un manual para ver cuál es su ángel guardián y empieza a rendirle culto, se va olvidando poco a poco de Dios porque su corazón va a estar en otro lugar que no es el Señor, ¿sí? Y debemos tener mucho cuidado porque esto de la angelología, fuera del contexto bíblico, pues se va a convertir en ocultismo, ¿sí? Estas prácticas
abren la puerta a engaños espirituales y nos van a provocar una confusión, ¿no? Vemos en la actualidad que se rinde culto, como mostrábamos al inicio, hay velas de diferentes colores, hay incluso días para cada ángel, arcángel y potestades, como menciona esto de la angelología, y ya vemos que esto no es bíblico, ¿sí? El conocimiento sobre los ángeles, pues debe basarse únicamente, como hemos visto, en la escritura, no en prácticas místicas o esotéricas, ¿sí? Eso es muy importante que lo tengamos claro. También vemos que los ángeles son siervos y mensajeros de Dios, no mediadores entre Dios y el hombre. ¿Sí? Entonces, no es que ellos van a cumplir órdenes que nosotros les damos, peticiones que nosotros les pidamos, ¿no? Sino que ellos cumplen órdenes de Dios para proteger y servir a su pueblo. No tienen ellos poder propio, ni se les debe pedir favores directamente, ¿no? Porque sabemos que el único mediador entre Dios y el hombre es Jesucristo. Vemos que Dios también se agrada de una fe centrada en Cristo, no en experiencias con seres espirituales, ¿sí? El verdadero conocimiento espiritual, pues, viene del Espíritu Santo y no de prácticas ocultistas. Por ello es que siempre debemos buscar ese contacto o revelación a través del Espíritu Santo, ¿sí? Porque lo hacemos de manera contraria, estamos buscando ese contacto o revelación del futuro a través de ángeles, entonces sería sustituir al Espíritu Santo y eso entristece a Dios, ¿sí? Y pues como hemos visto, son prácticas ocultistas, ¿no? El Señor pues nos enseña en su palabra a depender de Él y de sus promesas, ¿no? No de mensajes de seres espirituales, ¿sí? Entonces, vemos hasta aquí, pues, cuál es el significado de ángel, cuál es su clasificación, qué es lo que ellos hacen, ¿no? A quién obedecen, ¿no? Y que este mundo espiritual, pues, no lo podemos dejar por fuera, ¿no? Hemos hoy aprendido, pues, que ellos son seres espirituales. Así que esto sería como conclusión para finalizar esta primera parte. Y pues en este momento las animo para que podamos hacer una oración y poner en manos pues, del Señor este aprendizaje, ¿sí? Para que esta enseñanza pues se pueda quedar guardada en nuestro corazón. Así que las animo a cerrar los ojitos, a ponernos en presencia del Señor y bueno, Señor Dios Todopoderoso, hoy te damos gracias, Padre Santo, porque sabemos y entendemos que solo tú mereces toda adoración y alabanza, Señor. Guárdanos, te suplicamos, Señor, de poner nuestra fe en lo creado por ti y no en ti, Señor, que eres el creador de todo este universo hermoso. Ayúdanos a mantener nuestros ojos en Cristo Jesús, Señor, entender que el único mediador y Señor de nuestras vidas es Él. Enséñanos también a discernir tu verdad, Padre Santo, y a vivir siempre guiados por tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos a no caer en prácticas ocultistas, en engaños del mundo, Señor, en esos falsos profetas y falsas enseñanzas, Señor. Que nuestro corazón, nuestra mente siempre esté dispuesto a solamente escuchar lo que viene de ti y poder por medio del Espíritu Santo, poder tener ese discernimiento, Señor. Te damos gracias en esta noche y seguimos en tu presencia. En el nombre precioso de tu amado Hijo Jesús. Amén.